Ya. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar nuestra clase de hoy con el tema 1.4, características de la corteza de la Tierra y placas tectónicas. ¿Está bien, Wilber? Sí, se ve. Ya. Entonces, comenzamos con este tema. ¿Cuáles son esas características de la corteza de la Tierra? Vamos a decir, si nosotros tenemos un perfil continente-mar, todo lo que está del nivel de agua hacia arriba sería la corteza continental, y todo lo que está del nivel de agua hacia abajo, o sea, todo lo que está bajo el agua, sería la corteza marina. Las estadísticas hacen que todo lo que está por encima de mares y océanos, o sea, lo que es tierra, ¿se ve el cursor, Wilber? Lo que es tierra Sí, se sería ve. 29.22% de la superficie del globo. Y océanos y mares serían 70.78%. Si sumamos estas dos cantidades, sería el 100%. Pero vamos a ver algunos detalles más. Aquí está la litosfera, que entre otras cosas tiene un promedio de ancho de 10 kilómetros. Entonces ya los científicos han examinado y dicen que la corteza continental tiene 34.7% y tiene una composición granítica, mientras que la corteza oceánica tiene 65.3% y tiene una composición basáltica. Si sumamos esto, sería el 100%. Pero aquí hay una especie de algo que no concuerda. La corteza continental tendría que ser 29%. O sea, hay 5 puntos, 5% que no concuerdan. Bueno, eso se debe a que existen mares someros, plataformas someros en algunos lugares del globo terráqueo que no obstante que están bajo el agua, tienen la misma composición granítica porque no ha sido afectado por nada. Entonces, a esos mares, a esos espejos de agua que son de 8, 10 metros, como la bahía de Hudson, eh, el Mar del Norte, en esos lugares sumando se hace esta diferencia de aproximadamente 5%. Por eso se dice que aunque están bajo el mar, ciertos lugares todavía pertenecen a la corteza continental. Porque ustedes ya sabrán que la corteza oceánica, ya se ha dicho, tiene composición basáltica. ¿Qué es la composición basáltica? Son los flujos de lavas volcánicas principalmente, de magmas. Y los magmas generalmente tienen composición magnesio-fierro, por eso son de colores oscuros. Continuamos. Esto que les estoy mostrando se llama distribución de elevaciones topográficas de la Tierra. Este cuadro se maneja de la siguiente manera. En el eje de las X está el porcentaje de la superficie de la Tierra, de 0 a 100. Y en el eje de las Y está la elevación. La elevación de la corteza terrestre, de las montañas, etcétera, está a partir del cero del nivel del mar. Y también está la profundidad
del océano de 0 hasta más de 10 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al nivel del mar, más o menos, están como un 5% del porcentaje de la Tierra. Más o menos entre 700 a 1000 metros estaría el mayor porcentaje, que aproximadamente es un 21-22%. Luego, entre 1000 y 2000 está un 4% del porcentaje de la Tierra. Entre 2 y 3000 está 2%. Y de 4 hasta 8000, más o menos, que es el pico más elevado, prácticamente aquí no se puede registrar porque es una cantidad muy pequeña. Sería, digamos, como el 0,05% o algo así. Lo mismo pasa en los fondos marinos. Fondos marinos, al nivel de la corteza terrestre del cero, los fondos marinos están más o menos, perdón, entre 0 y 500 metros están algo del 8%. Entre 1000 y 2000, un 3%. Entre 2 y 3 está un 4%. Y la mayor profundidad en porcentaje está entre 4 y 5000 metros, que es algo de 22%. Y fíjense que los océanos tienen una profundidad máxima en algún lugar de 11 kilómetros. Por eso esos 11 kilómetros ya ni se puede registrar. Entonces, lo que está el porcentaje más elevado y el porcentaje de fondo marino se llama Continental Freeboard, la obra muerta continental. Ahora, esta misma distribución también se la realiza en forma acumulativa. En forma acumulativa, en el eje de las X está de 0 a 100. Lo mismo, aquí está el 0 hasta 8 kilómetros y de 0 casi hasta 11 kilómetros. Fíjense, si ustedes se fijan lo que estoy marcando aquí, que sería una profundidad de 0 hasta 11 kilómetros, no quiere decir que el 100% de la corteza terrestre está en esa profundidad, sino quiere decir que 100 menos 99,99 y algo solamente es la profundidad de los 11 kilómetros de la superficie de la Tierra. Aquí está, entre 4 kilómetros a 6 kilómetros está 100 menos 45. Entre estas profundidades está entre porcentaje de 40 a la profundidad entre 500 metros hasta 4.5 kilómetros es 40 menos esto, menos 37, así como 3-4%. Lo mismo ocurre aquí en la superficie. Todo esto es acumulativo. La mayor cantidad, o sea, gran parte del porcentaje de la corteza terrestre está entre 23 menos 18, o sea, un 5%, así. Bueno, así se maneja este gráfico que se llama distribución de gráficos hipométricos, se llaman esto. Y ahora, directo, nos centramos a la teoría de placas tectónicas. ¿Cómo se inicia la teoría de placas tectónicas? Sería la primera pregunta. La respuesta sería, la teoría de placas tectónicas viene a partir de la deriva continental, de la teoría de la deriva continental propuesta por el meteorólogo austriaco Alfred Wegener en 1912. ¿Qué dice esta teoría? Dice que hace millones de años
la Tierra era un solo continente denominado Pangea. Este continente se fragmentó en otros continentes que se movieron a través del tiempo hasta alcanzar la posición actual. Entonces, este señor Wegener tenía pruebas para esta teoría, pero los científicos de la época no le creían por lo que les voy a decir. ¿Cuáles eran esas pruebas? Las pruebas geográficas. Las líneas de costa de algunos continentes encajan perfectamente. Fíjense Sudamérica con África. Las pruebas climáticas. Existen restos de glaciares en Brasil o en el Congo y yacimientos de hulla en Groenlandia. Quiere decir que cuando estaban unidos ya habían esos glaciares y luego cuando se separaron, se nota que hay en el Congo y en Brasil glaciares y así sucesivamente. Las pruebas biológicas. A uno y otro lado del Atlántico viven animales terrestres idénticos que no saben nadar. Entonces quiere decir que parte de los animales, de los fósiles desde ya, estaban en un solo territorio y cuando se separaron, obviamente, como eran animales que no sabían nadar, no podían haber cruzado el mar a nado, porque no son animales terrestres. Y la prueba paleontológica, que existen fósiles de animales y plantas iguales en las dos costas que bordean el océano Atlántico. Todas estas pruebas presentó Wegener y había lógica y tenía razón, pero aquí está. Aquí está la teoría de Wegener, que hace 300 millones de años estaba así la Tierra, luego hace 120 millones así se fueron separando los continentes hasta llegar a lo que es hoy día. Y los científicos preguntaban, ¿qué fuerza era capaz de mover semejantes continentes? Y Wegener no supo responder porque este señor no era físico y por entonces las leyes de la física no estaban tan adelantadas como hoy. Recién, desde 1960, empezó a perfeccionarse esta teoría y se llamó teoría de placas. Ahora, aquí ya empezamos con la teoría de placas. ¿Cómo se originan las placas? Entonces, hay tres elementos fundamentales. He revisado muchísimos libros, pero no hay ningún libro que diga desde cuándo empezaron a formarse las placas. Yo estimo que las placas, un inicio ha sido al mismo tiempo que ya se formó la Tierra hace 4.600 millones de años, ya había un sistema solar y ahí empezó la rotación, empezó la convección y empezó la erosión. Entonces, vamos a hablar de las corrientes de convección. El magma es recalentado y todo fluido, cuando se recalienta, es más liviano que el de abajo. Entonces, ese fluido tiende a subir a la superficie. Como está cerrado, entonces vuelve otra vez y sube nuevamente.
como las burbujas del agua cuando está hirviendo. Eso se llama convección, fuerzas de convección, corrientes de convección. Por otra parte, cuando la Tierra rota, la rotación de la Tierra sobre su propio eje, primero es en contra de las agujas del reloj la rotación. Luego hay un día y una noche. Pero lo más importante para la formación de las placas es que la rotación de la Tierra hace que se achaten los polos y se ensanche el ecuador. Entonces es algo como que si uno estuviese apretando una naranja y los jugos interiores traten de salir a la superficie. Entonces ya hay dos elementos para formar una placa. Habría un tercer elemento, que es la erosión. La erosión hace un desgaste desigual de la corteza terrestre, porque trata de desgastar los elementos que están subidos, que están los cerros, digamos, entonces produce el equilibrio. En ese momento, cuando se producen los tres factores, se produce la primera fractura. Y la primera fractura empieza a salir magma basáltico. Empieza a liberar magma basáltico y el interior del manto también se desequilibra en algún otro lugar y como hay desequilibrio, las fuerzas de convección están actuando, entonces hay otra fragmentación. Y hay otra fragmentación y como las fracturas se van abriendo poquito a poco, en millones de años han logrado formar las placas. Y esas placas se van moviendo. ¿Y cuáles son los factores para que se muevan las placas? Las placas se mueven por estas corrientes de convección y entra otro factor determinante que es la gravedad. La gravedad, estamos hablando de cuando ya la placa está formada. Cuando ya la placa está formada, la gravedad y las corrientes de convección hacen que esa placa se vaya moviendo poquito a poco cada año al menos 2 centímetros. Entonces, nosotros ya entraríamos de lleno a la teoría de placas. ¿Qué dice la teoría? Quiero hacer notar que las láminas que he mostrado anteriormente no están en nuestro libro, porque esa ya es una ampliación de la Cátedra de Geología Estructural para que sea más sistemático. Y en el libro está esto que les estoy mostrando. Las características de la corteza de la Tierra son mayormente el resultado directo o indirecto de movimientos de la litosfera. La teoría de placas tectónicas describe estos movimientos y explica la actividad tectónica más notable de la Tierra, así como la historia tectónica registrada en cuencas oceánicas. La teoría sostiene que la litosfera de la Tierra está dividida al presente en 7 placas principales y varias placas menores que están en movimiento unas respecto de otras. Y el movimiento de cada placa es, a primera aproximación, un movimiento de cuerpo rígido. La deformación, escuchen bien esta parte, de las placas
está concentrada primariamente en cinturones de decenas a centenas de kilómetros de ancho a lo largo de los límites de las placas. En pocas regiones, sin embargo, la deformación se extiende en profundidad dentro de los interiores de las placas. Entonces, vamos a reforzar todo lo que hemos dicho anteriormente con estas gráficas. Ya habíamos dicho al comienzo que los científicos han demostrado que la Tierra es un planeta muy dinámico. Recuerden de los terremotos y de los volcanes, pero también aquí de la formación de mares. La división de bloques o continentes resulta en la formación de nuevos océanos. Aquí, por ejemplo, está Arabia Saudita, que se está separando, y aquí está Egipto. Está en plena separación y han formado a través de los años el Mar Rojo. Estas son las placas presentes. Fíjense, las flechitas rojas indican el movimiento de las placas. Algunas que se están separando y otras que se están acercando. Por ejemplo, fíjense aquí, estas placas se están separando, mientras que aquí la placa de Nazca con la placa sudamericana se están acercando. Y así sucesivamente se puede ver. Pero la premisa principal aceptada es que las placas son rígidas, se asume. Luego, que cada placa se mueve como una unidad distinta. El movimiento de las placas que ya habíamos hablado un poquito antes. Aquí están las 7 placas principales y hay bastantes placas menores. Como placas principales podríamos decir rápidamente la placa sudamericana, la norteamericana, la africana, la euroasiática, la australiana, la placa del Pacífico. Y hay unas pequeñas como la placa de Cocos, Juan de Fuca, etc. Entonces, aquí quiero explicarles lo que la ciencia ha demostrado y lo que no podía demostrar nuestro amigo Wegener. Esta demostración es después de 1960. ¿Qué se ha hecho para demostrar el movimiento de las placas? Se ha puesto un clavo, una marca de cemento en Denver y otra en Nueva York, y se ha medido la distancia en azul. Y luego, desde esa marca de Nueva York, han puesto una marca en Londres y esa distancia han medido con potentes teodolitos, en fin, con instrumentos de alta precisión. Entonces, al cabo de un año, han vuelto a medir y se han dado cuenta que esta línea azul seguía de la misma distancia. Vamos a decir 2.000 kilómetros. En cambio, esta, vamos a decir 7.000 kilómetros más 2 centímetros. Y al año 7.000 kilómetros más 4 centímetros. Y así han ido midiendo con instrumentos de alta precisión y se han dado cuenta que estas dos placas se están separando, siguen separando. La de Estados Unidos y lo que concierne a Gran Bretaña. Y solamente con esos instrumentos de alta precisión que ahora tenemos, se ha ido demostrando eso. En su época, Wegener no tenía y por lo tanto los científicos no le creían.
Ahora vamos a hablar de los límites de placa. Para eso he hecho un esquemita que siempre hago donde hay una placa 1 y hay una placa 2 y vamos a hablar del límite divergente. Entonces, el límite divergente se trata, el límite divergente es este, lo que estoy marcando con el cursor. Para que haya ese límite divergente, tiene que haber una placa que va en sentido contrario de la otra, pero que se separa. P2 se está separando de P1. Entonces, son movimientos de placa que se alejan. Ese aspecto, produce esfuerzos extensionales, esfuerzos distensionales. Esos esfuerzos de extensión o distensión producen fallas normales. A través de esas fallas normales, que son fracturas con movimiento, fluye un magma basáltico desde el manto. Entonces, esa acumulación de magma basáltico se va acumulando a través de los años y van formándose dorsales. ¿Qué es una dorsal? Es una cordillera debajo del mar. Entonces, este sería el límite divergente. Entonces, vamos ahora a hablar del límite convergente. Y también tenemos dos placas, la placa 3, la placa 4. Pero en este caso, el movimiento de las placas van a ser de sentido contrario, pero que se acercan. Entonces, las placas se mueven, el movimiento de placas se mueve y se acerca. Esos movimientos generan esfuerzos de compresión. En otros libros también van a hallar como esfuerzos de contracción. Y luego esos esfuerzos de compresión forman fallas de empuje. Y luego una de las dos placas se va a meter debajo de la otra, porque siempre hay una placa más débil que la otra. Entonces la placa más débil se va a meter debajo de la otra y a eso se llama zona de subducción. Esa zona de subducción remueve el magma y forma arcos volcánicos. En general, en límite convergente dominan las fallas de empuje, pero en estos arcos volcánicos existen fallas normales. Solo en los arcos volcánicos. En el conjunto existen fallas de empuje. Luego tenemos el límite conservativo. Este límite conservativo, en el mismo libro que tenemos nosotros, también se llama límite de conservativo o de fallas transformación. Consiste en que dos placas, la placa 5 y la placa 6, tienen un movimiento lateral horizontal. Aquí no suma ni resta material. Solamente se mueven las placas lateralmente. ¿Y qué genera ese movimiento lateral? Genera esfuerzos de cizalla. Y esos esfuerzos de cizalla generan fallas de rumbo. Entonces, con eso, para redondear, decimos que en los límites de las placas está la deformación. Está la deformación que ya vamos a ver un poquito más a detalle después. Aquí está. ¿Qué límite sería este?
sería un límite. ¿Cómo están las placas aquí? Se están separando. Por lo tanto, límite divergente. Ese límite divergente hace que el magma salga y vaya acumulándose a través de los años hasta formar los dorsales. Este límite es convergente porque estas placas se están acercando y aquí se forma la zona de subducción. En esta zona de subducción aquí también hay algo que se llama fosa tectónica. Fíjense, la placa al rozar con esta otra placa reactiva el magma y sale en forma de conos volcánicos la lava, pero no es una sola, no es un solo volcán, es una seguidilla de volcanes que por eso se llama arco volcánico. Aquí el límite sería transformante, el movimiento de las fallas lateral, el esfuerzo de cizalla y aquí está una falla de rumbo. También hay fallas, límites convergentes en el continente, sin que actúe el mar. Y aquí igual se forman esos característicos arcos volcánicos. Este sería el modelo de Chile-Bolivia. Este sería el arco volcánico que pertenece al sistema Chile-Bolivia. Entonces, en el cuestionario les voy a pedir que averigüen dónde se encontraría el arco volcánico boliviano. Tomen nota. Aquí está un límite divergente, pero aquí ya se nota la dorsal del Océano Medio. La dorsal. Porque está bajo el agua y es una especie de cordillera dentro del agua. Este sería más o menos el modelo del Japón. En Japón, en ambas partes, Japón es una isla, ¿no es cierto? Pero estaría situado en el arco volcánico. Por eso es que en Japón todos los días hay terremotos de distinta intensidad, pero existen. Continuamos. Aquí está la zona de subducción de Bolivia. Esta es la placa de Nazca que se está metiendo aquí, la placa sudamericana aquí, y esta es la placa africana. Entre Sudamérica y África está el límite divergente, y en este límite divergente a través de los años se ha formado la dorsal del Océano Medio, que se llama. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de cómo las placas se han ido moviendo a través del tiempo. Más o menos, cada 60 millones de años se observa claramente qué es lo que habría pasado. Por ejemplo, en el Ordovícico estaba unido América del Sur, África, India y Australia como un solo continente, ¿no es cierto? Y Estados Unidos estaba separado totalmente y Europa también. Entonces, después de 60 millones de años en el Silúrico, entonces Estados Unidos medio que se une, se acerca a Sudamérica. Y Europa también se acerca a Estados Unidos y esto que no tengo,
se acerca y forma la orogénesis del Caledoniano. Otros 60 millones pasan ya en el Devónico. Estados Unidos y Europa se juntan y forman el continente Laurasia. Mientras en el Devónico está el continente Gondwana, constituido por América del Sur, lo que iba a ser África, o todo un solo continente, India, Australia, todito está unido. Entonces, ya en el Carbonífero, medio que empieza a separarse África y medio que empieza a ingresar agua a la sutura entre América y África. Por su parte, Estados Unidos se une más a Sudamérica y forma la orogénesis varisca. Y Asia también medio que se está acercando a Europa y Australia se va a separar. En el Pérmico está el Pangea y el Pangea ya se está separando América del Sur con África. Y Estados Unidos también medio que quiere separarse otra vez de América del Sur, y Europa y Asia quieren juntarse. En el Jurásico, fíjense, Europa y Asia ya se han juntado. A veces cuando hay choque de continentes, existe la formación de cadenas montañosas. En este caso, se ha formado la cadena montañosa de los Urales, aquí. África, Australia ya está queriendo separar, la Antártida también, ya entra un poco de agua a esta sutura. Estados Unidos también medio que quiere salir. En el Cretácico sí, Estados Unidos ya se ha separado de América del Sur, el Océano Atlántico está creciendo, India ya se ha separado, Antártida también, aquí se ha formado el mar de Tetis, Europa se está separando de Estados Unidos junto con Asia. Hace 60 millones de años ya existe totalmente el Océano Atlántico, el mar de Tetis también. Europa y Asia ya se ha separado de Estados Unidos, Australia separado, India también. Y en la actualidad, después de 60 millones de años, esta es la conformación de la actual Tierra. Ya los continentes, que como les digo, siguen separándose. Pero la separación a la escala de nuestra visualización es pequeña. Es 2 centímetros, máximo 3 centímetros. Pero eso a través de millones de años se ve cómo los continentes se han separado. Entonces, seguimos con la teoría de placas. Los límites divergentes son placas que se mueven lejos unas de otras. Los límites convergentes que hacen la zona de subducción. Las placas se mueven en sentido contrario, acercándose entre estas. Algunas veces una placa se mete debajo de otra. El límite conservativo de falla transformación, las placas se mueven horizontalmente, pasando una a otra, sin creación o destrucción de la litosfera. La mayor evidencia de procesos tectónicos y separamiento del fondo marino viene a ser la corteza oceánica, donde el movimiento divergente en la dorsal del Océano Medio
adiciona nuevo material a la placa litosférica. La máxima edad de la corteza oceánica es 180 millones de años. Estos 180 millones de años corresponden al Jurásico. Y estos 180 millones de años corresponde al 4% de la historia de la Tierra. Una evidencia de procesos tectónicos para el precedente 96% de la historia de la Tierra viene de la corteza continental. Quiere decir que en los continentes está todita la historia, casi toda la historia de la Tierra, y mientras en los fondos océanos solamente desde hace 180 millones de años. Una cosa que debemos tomar en cuenta es esto. A temperaturas y presiones relativamente bajas y a una alta intensidad de fuerzas aplicadas, una roca generalmente experimenta deformación frágil por pérdida de cohesión a lo largo de superficies distintas, o sea, opuestas, para formar fracturas y fallas. ¿Qué quiere decir? Que las rocas frágiles son más susceptibles de romperse a temperaturas y presiones relativamente bajas y a alta intensidad de esfuerzo. Ahora lo contrario es, a relativamente altas presiones y temperaturas, pero bajo el punto de fusión, y a una relativa baja intensidad de fuerzas aplicadas, una roca comúnmente reacciona por deformación dúctil. En otras palabras más entendibles, deformación frágil es aquella donde las rocas se rompen. En cambio, en la deformación dúctil, las rocas casi no se rompen, se doblan y forman los pliegues. Volvemos a límites porque esto es importante. Dice, en límites divergentes, la corteza oceánica es producida por el fundimiento parcial del material del manto sollevantado para formar magma basáltico. Intrusiones y extrusiones ígneas de estos basaltos producen la nueva corteza oceánica. Los movimientos relativos de las placas crean estructuras en la corteza que acomodan alargamiento tal como sistemas de fallas normales cerca de la superficie y adelgazamiento dúctil en niveles más profundos. Este aspecto cuando estemos llevando las fallas normales, voy a mostrar una serie de ejemplos de cómo es esta situación. Por el momento, tomen simplemente nota, que ampliaremos cuando estemos en fallas. Zonas de subducción. Sedimentos sobre las placas sumergidas son parcialmente removidas y el parcial fundimiento de la placa produce característicos arcos volcánicos sobre la placa que se solapa. En esta zona predominan fallas de empuje. En los arcos volcánicos se presentan fallas normales. Este aspecto también les voy a recordar cuando estemos viendo las fallas de empuje. El continente involucrado experimenta acortamiento y engrosamiento de su corteza por medio de fallas de empuje. En límites de falla transformante o conservativo, las estructuras que forman son típicamente sistemas de fallas de rumbo en niveles más profundos, zonas verticales de deformación dúctil que tienen una dirección subhorizontal de desplazamiento.
Ahora esto lo saqué de un otro libro que es más o menos algo complementario de lo que ya hemos hablado. Por ejemplo, el punto número 1. Los continentes no son estables, se mueven. Ya hemos hablado. Existen dos tipos de corteza: corteza continental y corteza oceánica. 3. Las fuerzas para mover los continentes vienen de flujos de convección y de la rotación de la Tierra. Hemos hablado. Aquí falta la gravedad. En las dorsales cordilleras centrales oceánicas se forma corteza oceánica nueva. Esto porque siguen fluyendo los magmas. En algunas partes del mundo, las placas se chocan y eso puede producir la formación de montañas. El ejemplo que les he dado en este punto es la formación de los Urales, que es el límite entre la Unión Soviética y Asia. La placa oceánica como corteza de mayor densidad algunas veces se hunde abajo de la placa continental y eso se llama subducción. Algunas veces un continente se separa para formar dos continentes, ejemplo, África y América del Sur, hemos hablado. La configuración de los continentes estaba en los tiempos pasados totalmente diferente, como un continente grande: Antártica, América del Sur, Australia, África, India, que se llamaba Gondwana. Las rocas del fondo marino son relativamente jóvenes, no más que Jurásico. Las rocas más antiguas se encuentran en los continentes. Y este es un resumen de lo que ocurre en historia de la Tierra. Se dice que el sistema solar tiene 4.6 billones de años, o sea, 4.600 millones de años. La roca más vieja que se ha encontrado en algún lugar del mundo y ha sido datada en 3.960 millones de años. Fíjense, todo esto está casi desconocido para nosotros. No está tan desconocido, pero por lo menos aquí está el precámbrico y nosotros tenemos inclusive rocas del precámbrico aquí en San Ignacio de Velasco, por ahí. El límite precámbrico-cámbrico está a 570 millones de años. Y el límite en la corteza oceánica más vieja que se ha encontrado es de 180 millones de años, o sea, pertenece al Jurásico. Esta tablita deberían revisarla y tener en cuenta. Y finalmente, aquí están las placas tectónicas, lo que ya hemos visto a colores más arriba. Y con esto habríamos terminado nuestro tema de hoy. No quiero hacerlo más largo porque resulta cansador para todos. Entonces, voy a preparar para terminar el último tema, lo que se llama rocas de la corteza terrestre y una miscelánea. Y estoy preparando el cuestionario, que hasta el momento ya van a ser unos 2 o 3 cuestionarios, y todo lo pueden sacar de aquí o en algunos casos
ampliarán con los textos de geología física que están rondando por ahí. Lo único que les pido, jóvenes, ahora vamos a hacer los prácticos en computadora, pero dos trabajos no pueden ser iguales. El ayudante se va a encargar de anular. Ahora con la tecnología uno puede pasar el trabajo y después cambia el nombre. No, no es así. Tiene que ser el trabajo personal, de forma que el ayudante va a valorar eso. Así que preferible que haga cada uno, al mismo tiempo va a estudiar y ya va a estar preparado para el examen, porque los exámenes salen de los cuestionarios. Y con eso me despido. Voy a parar la grabación.